Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Los invito a ver la siguiente historia, es acerca del monstruo de los mangones. Veamos. Asesino serial es un término que se ha popularizado en las últimas décadas gracias a libros, películas y hasta canciones. Plataformas de streaming aumentan sus suscriptores con documentales y series que ahondan en las mentes y los crímenes de estos psicópatas. Existe una fascinación por estos personajes retorcidos. Se le adjudica la invención de la definición asesino serial al agente del FBI Robert Ressler en la década del 70 y llegó a la cultura popular gracias a la difusión de casos emblemáticos como el de Ted Bundy. Para que alguien entre en la categoría de asesino en serie, este debe matar al menos a 3 personas en un lapso de un mes aproximadamente. Después de eso, entra en un periodo en donde se enfría, habitualmente reviviendo en su mente los crímenes que cometió antes de volver a la carga. Siempre repiten un modus operandi y sus víctimas suelen pertenecer a un mismo grupo. Algunos eligen mujeres jóvenes, otros hombres, algunos apuntan a oficios específicos como prostitutas o policías. Otros eligen niños como sus blancos. Se cree que el fenómeno de los asesinos seriales es exclusivo de Estados Unidos, porque la inmensa mayoría de los casos se han dado en el país del norte. Sin embargo, Sudamérica ha tenido su buena cuota de horror a manos de estos hombres y mujeres entregados a sus impulsos. Esta es la historia de El monstruo de los mangones, uno de los asesinos seriales más temidos de Colombia. Antes de comenzar, me gustaría saber si ustedes conocen algún otro asesino serial colombiano o si ya habían escuchado acerca del monstruo de los mangones. Déjenme su respuesta en la caja de comentarios que van a encontrar en la parte de abajo. Comenzamos. ...5 de noviembre de 1963. La década del 60 en Colombia empezó con el recuerdo fresco del periodo conocido como la violencia, que tuvo, entre otras consecuencias, la aparición de grupos violentos que atacaban a los hacendados de mayor poder económico. Se los conocía como bandoleros, y sus golpes tenían como fin conseguir botines jugosos para repartirlos entre ellos. Jugaban a ser Robin Hood, pero sembraban pánico entre los campesinos. El 5 de noviembre de 1963, Cali conoció el nacimiento de otro monstruo que acecharía las pesadillas de la gente desde entonces. Luis Alberto Osorio tenía 10 años y, como tantos habitantes de la ciudad, comenzaba a ver los frutos del proceso de industrialización que había empezado a llevarse a cabo en la década anterior. Sin embargo, Luis tenía que salir a las calles a buscar el sustento de cada día, para de esta manera ayudar a su familia a poner un plato de comida caliente en la mesa al final de la jornada. El progreso no se traducía necesariamente en mejores condiciones para los habitantes de esa parte del mapa. Luis Alberto vendía diarios en las esquinas de su ciudad natal. Hacía su trabajo como tantos otros, gritando las noticias, intentando captar la atención de los transeúntes. Los caleños de aquella época aún tenían las costumbres de un pueblo, pese a que era evidente que sus calles estaban mutando a una ciudad. Los lugareños no estaban acostumbrados a escuchar sobre homicidios, no leían sobre eso en La Voz del Valle, El Relator de Hoy o El Diario del Pacífico. Esos eran cuentos de otros páramos, eran historias que sucedían en las grandes urbes. Pese a que Colombia siempre tuvo una historia interpelada por los derramamientos de sangre, en la Cali de los 60 eran cosas que sucedían a lo lejos. Aquel día en que todo cambió,
El pequeño vendedor de periódicos había iniciado su jornada de forma habitual. Tenía los ejemplares listos para entregárselos a sus clientes. Su grito esporádico atraía las miradas y de vez en cuando algunas preciadas monedas. Atrajo incluso a un hombre al que no reconocieron como un vecino de la zona. Las intenciones de este sujeto estaban muy alejadas a las de comprar un ejemplar para leer las noticias. El hombre se puso al lado de Luis Alberto e intercambió algunas palabras con el joven. Los transeúntes, por supuesto, no vieron algo raro en aquella interacción. Era un potencial comprador conversando con un vendedor. Nada que despertara sospechas. Algo le dijo a Luis, y esas palabras consiguieron embrujar al niño. El hombre ganó su confianza en unos breves segundos, lo suficientes para pasar desapercibido y para poner en marcha un plan infalible. Luis Alberto Osorio no sabía, cuando accedió a encontrarse con aquel hombre, que pasaría a formar parte de los titulares de La Voz del Valle, del Diario del Pacífico y del Relator de Hoy. Aquellos diarios que hasta ese 5 de noviembre él vendía antes de convertirse en el protagonista. El asesino llevó al vendedor de diarios a algún sector recóndito en la periferia de Cali. Allí, se sospecha, abusó de él íntimamente mientras lo golpeaba con muchísima violencia, tal vez para silenciarlo, tal vez por placer. El hombre continuó satisfaciendo sus deseos más perversos hasta que terminó acabando con la corta vida de Luis Alberto Osorio. Pero antes del final cometió un último acto. Un acto terrible, casi inenarrable, imposible. Hizo algo salido de una historia de terror ficticia. Con una enorme jeringa metálica, clavada en el corazón de Luis Alberto, extrajo toda la sangre del niño. No dejó ni una gota. La Sultana del Valle, el 5 de noviembre de 1963, amaneció sin su vendedor de periódicos habitual, pero no tardaría en dar con su paradero. En un terreno descampado en el barrio Santa Rita, encontraron el cadáver desnudo de Luis Alberto Osorio. Su vida había acabado de forma espantosa, violenta, triste. El rumor sobre la naturaleza del asesinato corrió por Cali como un fuego salvaje. Un niño había muerto a manos de un asesino. Había nacido la leyenda del monstruo de los mangones. Los asesinatos continuaron. Aquello no fue un caso aislado y los habitantes de Cali tendrían más noticias impactantes en los días siguientes. El 4 de diciembre del mismo año, Wilder Perlaza fue descubierto asesinado en unos pastizales cercanos a Prados del Norte. También estaba desnudo, también le habían extraído la sangre en su pequeño cuerpo y exhibía signos claros de haber sufrido una brutal golpiza y posible abuso sexual. Los comentarios en las calles se multiplicaron. Un crimen de esta naturaleza, por más absurda que sea, podía ser un caso aislado. Un segundo episodio ya era razón de alarma. Las autoridades policiales comenzaron a buscar sospechosos, pese a no tener alguna prueba que incriminara a alguien. Estaban intentando hallar una aguja en el pajar. Para colmo de males, la ciencia forense de la época aún no había dado un salto cualitativo en materia de perfiles psicológicos de criminales. Ni siquiera se había acuñado el término asesino serial. El 12 de diciembre, tan solo 8 días más tarde, un tercer cadáver apareció. Raúl Ríos había sufrido el mismo destino de los otros 2 niños, con un detalle aún más escabroso que los anteriores descubrimientos. Raúl no tenía ojos. Se los habían quitado antes de arrojar sus restos a orillas del río Aguacatal. El asesino no repetía los lugares para descartar a sus víctimas, pero sí había un nexo coordinante. Los sitios eran descampados, pastizales, locaciones alejadas de curiosos y posibles testigos. El monstruo de los mangones ganó así fama, la que lo llevaría a los libros de historia en uno de los capítulos más oscuros, pero faltarían algunos asesinatos más para que lo bautizaran con su infame nombre. El 24 de diciembre, cuando los vecinos de Cali se preparaban para festejar la Navidad, el esqueleto de un niño apareció cerca de la estación del ferrocarril.
fue identificado posteriormente como Luis Manrique y pese a que el estado del cuerpo impedía identificar las causas de la muerte, pocos dudaban que se tratara del mismo asesino. Entre el 30 y 31 de diciembre de 1963, el horror no se tomó vacaciones. Alfonso Caicedo apareció desnudo, sin una gota de sangre en su cuerpo y con signos de haber sufrido indescriptiblemente antes de morir en un sector apartado en Prados del Norte. La noticia ya no era algo que se circunscribía simplemente a Cali. Todo Colombia se había enterado de la serie de asesinatos que tenían lugar en la emergente localidad y los ojos estaban puestos en las novedades que llegaban. Durante algunos días parecía que todo se había calmado, pero aquel demonio invisible tan solo estaba hibernando. El 13 de enero de 1964, Alfonso Recio Delgado apareció muerto. Su cuerpo estaba sorprendentemente en estado de momificación en los alrededores de la Flora. El asesino se había tomado su tiempo con él, lo cual le daba a entender a los investigadores que quien estuviera perpetrando estos feroces ataques no solo apuntaba a niños de familias pobres, gente de pocos recursos para conseguir llamar la atención de las autoridades, sino que tenía los recursos para llevar adelante sus infernales actividades con tranquilidad. Estas muertes requerían tiempo. Todos asumieron que era un hombre quien las llevaba a cabo por la ferocidad de las heridas que claramente disfrutaba infringir en sus blancos. Fue el caso de Alfonso que inspiró a un periodista del diario El País a escribir una crónica sobre los asesinatos. El monstruo de los Mangones ha asesinado ya a 6 adolescentes. Así lo tituló el escritor e ilustró la extensa nota con fotografías tomadas de los cuerpos. El horror se había materializado y tenía no solo un nombre sumamente llamativo, sino que el profesional de las noticias le puso rostro a las víctimas. El 15 de enero, Alberto Garzón, de tan solo 12 años de edad, fue hallado sin vida presentando heridas similares y encontrado en un pastizal aledaño a la farmacia ICSS. 3 días más tarde, muy cerca del último lugar de reposo de Alberto, encontraron sin vida a Félix Vanegas, de 9 años de edad. El monstruo de los Mangones había establecido un patrón con sus víctimas. Eran todos varones. Ninguno llegaba a los 15 años y estaban indefensos. Los cuerpos aparecían vejados, abusados, algunos con signos de asfixia, otros con signos de abuso sexual. Decir que la sangre corría por los descampados de Cali era una metáfora. Ninguno de los niños tenía más que unas salpicaduras de sangre en sus ropas, si es que tenían vestimentas cuando los hallaban. Los padres empezaron a temer por la vida de sus hijos. En esa época no era raro que los pequeños estuvieran solos en la ciudad o en las zonas rurales, pero la rutina se había alterado indudablemente. Algunos utilizaban el monstruo de los Mangones para asustar a sus hijos cuando se portaban mal. Si hacen travesuras, el monstruo de los Mangones vendrá a buscarlos, solían repetir en las noches, para intentar captar la atención de los niños y conseguir que se portaran bien. La policía, mientras tanto, intentaba bajar un poco la tensión social y los rumores. Quisieron restar la importancia de este supuesto monstruo, pero el boca en boca era mucho más poderoso que algunas declaraciones oficiales. Para colmo de males, con más de media docena de cuerpos sin vida, los investigadores seguían sin tener la menor idea de quién podía estar detrás de las muertes. El pueblo se encargó de cubrir los huecos de información con, por supuesto, más rumores. Primero se habló de un hombre enorme, cercano a los 2 metros de altura, de piel morena. En las esquinas, en los cafés, en las charlas entre vecinos se comentaba que el amigo de algún amigo había visto merodeando a una figura oscura, siniestra, que observaba a los niños. Muchos creían haber visto al monstruo merodeando las calles de Cali. Quienes no lo habían visto conocían a alguien que sí lo había hecho. Pero esto era, claro, una elaborada ficción creada por la histeria masiva. Para el 27 de enero ya se habían encontrado 2 niños más cuyas identidades nunca fueron confirmadas. Mientras la gente intentaba descubrir en las miradas de los extraños al temible asesino, este parecía reírse en la cara de la sociedad. Sus infernales aventuras continuaban en las narices de un pueblo que se sentía desprotegido.
Durante un mes, los asesinatos se habían detenido, pero la tranquilidad no había retornado a Cali y la expectativa de un nuevo hallazgo estaba siempre presente. Las 10 muertes en 2 meses habían calado hondo en todos. Abrían los diarios con la poca expectativa de no encontrar una nueva noticia trágica. El 26 de febrero, sin embargo, la siguiente víctima llegó al ojo público. Fabio Palta fue descubierto en Tequendama y el 17 de marzo Jorge Díaz completó la docena de asesinatos. Su cuerpo estaba desnudo y sin sangre en Puerto Mayarino. El 1 de abril, en Menga, algunos lugareños encontraron a Albeiro Santana, de 12 años, muerto a manos del temible monstruo de los Mangones. Ya eran 13 los niños que habían sido presas fáciles del asesino serial. La insólita versión oficial. El 3 de abril, las autoridades salieron a emitir un comunicado que provocó indignación. Afirmaron que de los 13 cadáveres, 10 de ellos habían sido cuerpos que alguien desenterró de los cementerios locales para luego arrojarlos a los pastizales. ¿La finalidad de aquella profanación? La policía creía que era política y tenía como fin desacreditar al gobierno. Si la gente creía que los políticos eran incapaces de cuidar a los niños, esto generaría pánico y desconfianza en los gobernantes. No tenían algún tipo de argumento científico para probar semejante acusación. La gente estaba atónita y con razón. Pero este paso en falso de la policía tuvo un inesperado beneficio. Al parecer, la exposición pública no le gustó al asesino. Durante 5 meses, los asesinatos se detuvieron. Hasta el 17 de noviembre, cuando un nuevo niño apareció asesinado. El 28 de noviembre fueron 2 los cadáveres que habían descubierto en los pastizales de Cali. El 3 de diciembre de 1964 se encontraron 4 cuerpos de niños. El modus operandi era el mismo. El monstruo de los Mangones jamás había desechado tantas víctimas en simultáneo. Quien estuviera detrás de la espantosa matanza se sentía confiado. La policía, una vez más, no tenía respuesta alguna para el pueblo asustado. El primer y único sospechoso. El Hotel Aristi tenía 2 dueños. Uno de ellos era Adolfo Aristizábal, un conocido empresario de Cali. El hombre, de rostro flaco, con los ojos hundidos en su cráneo y un gesto duro en su boca, parecía el candidato perfecto para llenar la vestimenta del monstruo de los Mangones. Aristizábal padecía de leucemia, una enfermedad de la sangre que en la década del 60 no era muy conocida. Había quienes creían que si uno era víctima de esta afección, debía alimentarse de sangre, especialmente sangre de niños, ya que suelen ser los más saludables. Los vecinos de Cali se encargaron de armar una historia digna de un libro de horror. Asumieron que el empresario no podía actuar solo. Asumieron que tenía un escuadrón de hombres que salían a cazar a los niños para que éste pudiera extraerles la sangre y así ganarse unas semanas más de vida. Creían que estas personas iban acompañadas por mujeres, quienes se ganarían la confianza de las víctimas y eran las encargadas de sacrificar frente a Aristizábal. Los rumores decían que estas figuras iban vestidas por completo de negro, encapuchados, y que las mujeres vestían pulcro blanco. Parecía que hablaban de una secta. Pero nadie en Cali había visto algo, jamás. Era un cuento, una explicación mitológica para intentar procesar una realidad mucho más triste. La verdad es que había un asesino que portaba un nombre ominoso en la cultura popular y que mataba niños. La policía y el gobierno eran incapaces de capturarlo. Eso también se tenía claro. Y por supuesto no existía el más mínimo indicio, ninguna prueba, nada que pudiera relacionar los asesinatos con Aristizábal. ¿Cuántas víctimas existieron? La controversia con el número de víctimas se instaló desde el primer momento. No hay una cifra oficial de niños muertos, pero la mayor parte de las crónicas de la época hablan de 17 asesinatos. Algunos investigadores han aumentado el número a más de 30, atribuyendo otras fatalidades que se dieron después de 1964, año en que oficialmente la matanza del monstruo de los Mangones habría terminado. Las características de estas tragedias que involucraban menores eran similares a los que contamos en este video, pero sigue siendo difícil atribuírselos a este asesino serial en particular. Por supuesto que los rumores, los cuentos y el miedo de la gente se terminó filtrando en la realidad y con el paso de las décadas, el monstruo de los Mangones se transformó en una leyenda urbana,
un cuento aleccionador, la inspiración para escritores y artistas. Fue tal el triste fenómeno que se construyó alrededor que en 1982 el director de cine Luis Ospina estrenó el largometraje Pura Sangre, basado en la historia del asesino serial, pero con tintes fantásticos. Una de las cosas que se decía del monstruo de los Mangones es que era un vampiro porque quitaba la sangre de sus víctimas. Ospina utilizó esta criatura legendaria para darle forma a su villano protagonista. Pura Sangre se considera como la primera película de terror colombiana con estándares de calidad internacional y tuvo un recorrido largo por las salas de cine y festivales especializados. La realidad, sin embargo, siempre superará a la ficción. Conclusión. El monstruo de los Mangones pasó a la infamia por la violencia de sus actos y por la terrible habilidad que tuvo para ocultar todo tipo de rastro. Hayan sido 17 o 30 sus víctimas, esta persona consiguió burlarse de la policía y puso en evidencia la ineficiencia del Estado colombiano en la década del 60 a la hora de cuidar a la ciudadanía. El tiempo ubicó al monstruo de los Mangones en la categoría de leyenda, de mito urbano, de oscura inspiración para las narraciones más macabras. Algunos hábitos perduran. Hasta el día de hoy, en más de un hogar de Colombia, cuando un niño hace una travesura, los padres le dicen, sentados a la orilla de la cama, que si no se portan bien, el monstruo de los Mangones vendrá a buscarlos. La historia, sin embargo, siempre recordará cómo una persona consiguió infligir horror en el corazón de los habitantes de Cali y cómo esta persona pudo cometer al menos 17 crímenes perfectos. ¿O habrán sido más? Historiadores y aficionados no pierden la esperanza. Quizás, en algún momento, algún otro dato pueda echar luz sobre la terrible leyenda del monstruo de los Mangones. Gracias por llegar hasta el final del video, por conocer esta historia acerca del monstruo de los Mangones. Lupita está aquí un poquito dormida, pero se quiere despedir de ustedes, por supuesto, y quiere invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok nos encuentran como @lachilito1. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Bye bye. Bye bye. Lupita, despídete, mi amor. Bye.